Adriana Montes Hernández, diputada María Eugenia Coradalia Muñoz Espinosa, diputado Pedro Campo Trejo, diputado Héctor Pedraza Holguín, diputado Leonardo Pérez Calva, diputado Ruperto Ramírez Vargas, diputada Matilde Rangel Otero, diputado Juan Carlos Robles Acosta, diputado Miguel Ángel Romero Olivares, diputado Jorge Rosa Ruiz, diputada Nadia Carolina Ruiz Martínez, diputado Rosalío Santana Velázquez, diputado Ismael Gadot Tapia Benítez, diputada María del Carmen Rocío Tello Zamorano, diputado Víctor Trejo Carpio, diputado José Juan Vigiano Austria, diputado Omar Cerón Flores. Diputada Presidenta, le informo que contamos con la asistencia de 24 diputadas y diputados. ¿Es cuanto? Gracias, diputado. Hay quórum, por lo tanto, todos los acuerdos que se tomen serán válidos. Solicito atentamente a la diputada secretaria Matilde Rangel Otero dé lectura al orden del día. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Orden del día de la sesión ordinaria del día 10 de septiembre del 2015. Punto número 1, registro de asistencia. Punto número 2, lectura del acta de la sesión anterior. Punto número 3, lectura de los documentos en cartera. Punto número 4, declaratoria de aprobación definitiva de la reforma al párrafo tercero del artículo 83 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. Punto número 5, declaratoria de aprobación definitiva de la reforma a la fracción 7 del artículo 144, el artículo 149, el artículo 157 y la adición de un último párrafo al artículo 42 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. Punto número 6, declaratoria de aprobación definitiva de la reforma al segundo párrafo, fracción 1 del artículo 24 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. Punto número 7, lectura del informe de actividades de la Diputación Permanente durante el receso del segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio constitucional. Punto número 8, asuntos generales. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Se somete a su consideración el orden del día. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado. Someto a consideración del Pleno la dispensa de la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado. Dentro del punto número 3 del orden del día, solicito al a la diputada secretaria Matilde Rangel Otero dé lectura a los documentos en cartera. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada secretaria. Documentos en cartera de la sesión ordinaria del día 10 de septiembre del 2015. Oficio número DGAJEPL, diagonal 3791, diagonal 2015, de fecha 30 de julio del 2015, enviado por el H Congreso del Estado de Puebla, comunicando acuerdo, por medio del cual solicitan a las cámaras del Congreso de la Unión a considerar los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para implementar los servicios básicos mínimos con los que tiene que contar una vivienda digna y decorosa,
con el objeto de que las legislaturas estatales actualicen y armonicen su legislación para regular la política nacional en torno a una vivienda adecuada, solicitando su adhesión. Solicito a la Secretaría sea turnado a la primera Comisión Permanente de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda para los efectos que procedan. Circular número 27 de fecha 14 de agosto del año en curso, enviada por el Congreso del Estado de Oaxaca, por medio del cual, comunicando que con esta fecha el diputado Sergio López Sánchez asumió la presidencia de la Comisión Permanente de Desarrollo Social, en tanto que la diputada Iraíz Francisca González Melo, la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Programación. Asimismo, la diputada Edith Yolanda López Velasco solicitó la licencia por tiempo indefinido para separarse el cargo y protestando como titular la diputada suplente Deyanira Betanzos Pérez. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Como el documento es de carácter administrativo, solicito a la Secretaría de Servicios Legislativos se le dé contestación. Damos la más cordial bienvenida al Instituto Municipal de las Mujeres de Mineral del Monte, invitadas por la diputada Rocío Tello Zamorano. Dentro del punto número 4 del orden del día, solicito al diputado secretario Ramiro Mendoza Cano se sirva informar el número de sanciones recibidas de los 84 ayuntamientos de la entidad relativa a la minuta proyecto de decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 83 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. Informo a usted, diputada presidenta, que se han recibido 66 sanciones a la minuta proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 83 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, de igual número de ayuntamientos. ¿Es cuánto? Gracias, diputado secretario. Con fundamento en lo que establece el artículo 158, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, y tomando en consideración que se han recibido 66 sanciones, se declara definitivamente aprobada la reforma al párrafo tercero del artículo 83 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y solicito a la Secretaría que por conducto de la Secretaría de Servicios Legislativos se elabore el decreto correspondiente y se envíe al Ejecutivo del Estado para los efectos de los artículos 51 y 52, fracción primera, de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. También solicito a la Secretaría que sean anexadas al expediente las actas de asamblea de los ayuntamientos faltantes, conforme se reciban, para completar la totalidad de los municipios. Dentro del siguiente punto del orden del día, solicito a la diputada secretaria Matilde Rangel Otero se sirva informar el número de sanciones recibidas de los 84 ayuntamientos de la entidad relativa a la minuta proyecto de decreto que reforma la fracción séptima del artículo 144, el artículo 149, el artículo 157 y adiciona un último párrafo al artículo 42 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada secretaria. Informo a usted, diputada presidenta, que se han recibido 64 sanciones a la minuta proyecto de decreto que reforma la fracción 7 del artículo 144, el artículo 149, el artículo 157 y adiciona un último párrafo al artículo 42 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, de igual número de ayuntamientos. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Con fundamento en lo que establece el artículo 158, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, y tomando en consideración que se han recibido 64 sanciones, se declara definitivamente aprobada la reforma a la fracción séptima del artículo 144, el artículo 149,
el artículo 157 y la adición de un último párrafo al artículo 42 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. Y solicito a la Secretaría que por conducto de la Secretaría de Servicios Legislativos se elabore el decreto correspondiente y se envíe al Ejecutivo del Estado para los efectos de los artículos 51 y 52, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. También solicito a la Secretaría que sean anexadas al expediente las actas de asamblea de los ayuntamientos faltantes conforme se reciban para completar la totalidad de los municipios. Continuando con los puntos del orden del día, solicito al diputado secretario Ramiro Mendoza Cano se sirva informar el número de sanciones recibidas de los 84 ayuntamientos de la entidad relativa a la minuta proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo, fracción primera, del artículo 24 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. Informa usted, diputada presidenta, que se han recibido 60 sanciones a la minuta proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo, fracción primera, del artículo 24 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, de igual número de ayuntamientos. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Compañeras y compañeros, con fundamento en lo que establece el artículo 158, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, y tomando en cuenta que se han recibido 60 sanciones, se declara definitivamente aprobada la reforma al segundo párrafo, fracción primera del artículo 24 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, y solicito a la Secretaría que por conducto de la Secretaría de Servicios Legislativos se elabore el decreto correspondiente y se envíe al Ejecutivo del Estado para los efectos de los artículos 51 y 52, fracción primera, de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. También solicito a la Secretaría que sean anexadas al expediente las actas de asamblea de los ayuntamientos faltantes conforme se reciban para completar la totalidad de los municipios. Dentro del siguiente punto del orden del día y de conformidad con lo que establecen los artículos 60 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito al diputado Pedro Ocampo Trejo dé lectura al informe de las actividades realizadas por la Diputación Permanente durante el receso del segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Buenos días a todos los que ocupan esta sala, a todos los medios, bienvenidos sean todos. Informe de la Diputación Permanente. Diputados integrantes de la 62ª legislatura, en cumplimiento a lo previsto por el artículo 60 de la Constitución Política del Estado y 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, rendimos ante esta soberanía el siguiente informe de actividades realizadas durante el receso del segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año del ejercicio constitucional. Las diputadas y diputados integrantes de la Diputación Permanente, Pedro Ocampo Trejo, Javier Amador de la Fuente, Celestino Abrego Escalante, Lucía Yesenia Valdés Hernández, Mario Alberto Cuatepozzo Durán, Matilde Rangel Otero, Rosalío Santana Velázquez, Mabel Gutiérrez Chávez, Ernesto Gil Elourdi y Luciano Cornejo Barrera, electos en la sesión ordinaria celebrada el día 30 de julio del año 2015, con fundamento en lo que establece el artículo 70 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, quedando integrada de la siguiente forma. Presidente, diputado Pedro Ocampo Trejo. Vicepresidente, diputado Javier Amador de la Fuente. Secretario, diputado Celestino Abrego Escalante. Integrante, diputada Lucía Yesenia Valdés Hernández. Integrante,
diputada Matilde Rangel Otero, integrante, diputado Rosalío Santana Velázquez, integrante, diputada Mabel Gutiérrez Chávez, integrante, diputado Juan Carlos Robles Acosta, suplente general, diputado Ernesto Gilelourdi y suplente general, diputado Luciano Cornejo Barrera. Dando inicio a los trabajos del día 5 de agosto del año 2015, llevado a cabo 6 sesiones de conformidad con el calendario establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, contando con el quórum en la totalidad de las sesiones, en las cuales se registraron 12 intervenciones por parte de los integrantes de la misma. También me permito informarles que hubo representación en todos los actos, de acuerdo con el calendario cívico y las invitaciones que le fueron formuladas al Congreso del Estado. Temas abordados en las sesiones de la Diputación Permanente. En la sesión ordinaria del día 5 de agosto del año en curso, la Secretaría dio lectura al siguiente documento. Primero, oficio DIR General, Capasma, diagonal 079, diagonal 2015, de fecha 30 de julio del presente año, por medio del cual el director general de la Comisión de Agua, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Atitalaquia, Hidalgo, solicita la autorización para contratar un crédito con Banobras por la cantidad de 3.500.000 pesos para el desarrollo y construcción de las 6 plantas potabilizadoras. Se turnó a la primera Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto para su análisis y dictamen correspondiente. Segundo, el diputado Pedro Campo Trejo dio lectura a la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción 30ª al artículo 4º y el inciso F a la fracción 7ª del artículo 16 de la Ley de Mitigación y Adaptación ante los efectos del cambio climático para el Estado de Hidalgo, presentada por el diputado Pedro Campo Trejo, integrante del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México. Se turnó a la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen correspondiente. En la sesión ordinaria del día 12 de agosto del presente año se recibieron los documentos que se detallan. Primero, oficio número SG, diagonal 0142, diagonal 2015, con fecha 5 de agosto de 2015, enviado por el secretario del Gobierno, mediante el que envía la iniciativa de decreto que reforma la ley del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, presentada por el titular del Ejecutivo del Estado. Se turnó a la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen correspondiente. Segundo, oficio número SG, diagonal 0138, diagonal 2015, de fecha 11 de agosto del presente año, enviado por el secretario de Gobierno del Estado, mediante el que envía la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de Constitución Política del Estado de Hidalgo, presentada por el titular del Ejecutivo del Estado. Se turnó a la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen correspondiente. Tercero, oficio número SG 0146, diagonal 2015, de fecha 11 de agosto del presente año, enviado por el secretario de Gobierno del Estado, mediante el que se envía la iniciativa de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Transporte para el Estado de Hidalgo, presentada por el titular del Ejecutivo del Estado. Se turnó a la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen correspondiente. Cuarto, oficio número 0255, diagonal 2015, de fecha
de fecha 4 de agosto del 2015, suscrito por el presidente municipal constitucional del municipio de Acatlán, Hidalgo, mediante el que solicita modificación a la Ley de Ingresos correspondientes al ejercicio fiscal 2015 de este municipio. Se turnó a la primera Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto para su análisis y dictamen. En la sesión ordinaria del día 19 de agosto del año en curso, la diputada Mabel Gutiérrez Chávez y el diputado Juan Carlos Robles Acosta respectivamente dieron lectura a los documentos que se señalan. Primero, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 47 de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo, presentada por la diputada Mabel Gutiérrez Chávez, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional. Se turnó a la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen correspondiente. Segundo, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción primera del artículo 10 y se adiciona el capítulo primero bis al título segundo de la Ley para la Prevención, Atención y Erradicación de Violencia Escolar en el Estado de Hidalgo, presentada por el diputado Juan Carlos Robles Acosta, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional. Se turnó a la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen correspondiente. En la sesión ordinaria del día 26 de agosto de 2015, el diputado Javier Amador de la Fuente dio lectura al siguiente documento. Primero, iniciativa con proyecto de decreto que reforman los artículos tercero, fracción primera, 10, 12, 18, 19, 20, primer párrafo 21, 25, primero y segundo párrafo 26, 27, 28, 30, 31, 33, primero y segundo párrafo 34, tercer párrafo 35, 36, 37, 38, 41, 43, 44, 51, 56, fracción séptima, 64, párrafo cuarto, 80, párrafo tercero, y se adiciona un artículo tercero bis de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo, presentada por el diputado Javier Amador de la Fuente, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional. Se turnó a la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen correspondiente. En la sesión ordinaria del día 2 de septiembre del presente año, se dio lectura a los documentos que se detallan. Primero, oficio número SG, diagonal 164, diagonal 2015, de fecha 28 de agosto del 2015, enviado por el secretario del Gobierno del Estado, con el anexa la iniciativa de decreto que contiene la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, presentada por el titular del Poder Ejecutivo de la entidad. Se turnó a la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen correspondiente. Segundo, oficio número SG 171, diagonal 2015, de fecha 28 de agosto del 2015, enviado por el secretario de Gobierno del Estado, y con él anexa la iniciativa de decreto que contiene la Ley de Entrega-Recepción de los Recursos Públicos del Estado de Hidalgo, presentada por el titular del Poder Ejecutivo de la entidad. Se turnó a la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen correspondiente. Tercero, oficio número SG, diagonal 173, diagonal 2015, de fecha 31 de agosto del 2015, enviado por el secretario de Gobierno del Estado. Con él anexa las iniciativas de decreto
presentadas por el titular del Poder Ejecutivo de la entidad, que reforma a la Constitución Política del Estado de Hidalgo, Código Electoral del Estado de Hidalgo, se turnaron a la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen correspondiente. Cuarto, los diputados Juan Carlos Robles Acosta y Javier Amador de la Fuente dieron lectura a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, presentada por los diputados Juan Carlos Robles Acosta, Javier Amador de la Fuente, Celestino Abrego Escalante y Víctor Trejo Carpio, integrantes de la 62ª Legislatura del Congreso del Estado. Se turnó a la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen correspondiente. Quinto, el diputado Pedro Campo Trejo dio lectura a la iniciativa con proyecto de decreto que se reforma la fracción tercera y recorre la actual fracción tercera, que pasa a ser cuarta, del artículo 56 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, presentada por el diputado Pedro Campo Trejo, integrante del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México. Se turnó a la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen correspondiente. Sexto, la diputada Nadia Carolina Ruiz Martínez dio lectura a la iniciativa con proyecto de decreto que deroga los artículos 11, 12 y 13 de la Ley para la Administración de Bienes Asegurados, decomisados o abandonados para el Estado de Hidalgo, presentada por la diputada Nadia Carolina Ruiz Martínez, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional. Se turnó a la primera Comisión Permanente de Seguridad Ciudadana y Justicia para su análisis y dictamen correspondiente. Séptimo, el diputado Celestino Abrego Escalante dio lectura a la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de la Procuraduría Social del Estado de Hidalgo, presentada por el diputado Celestino Abrego Escalante, integrante del Grupo Legislativo del Partido de la Revolución Democrática. Se turnó a la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen correspondiente. Acuerdos económicos. Acuerdo económico emitido por la directiva de la Diputación Permanente, mediante el cual convoca al tercer periodo extraordinario de sesiones, aprobado en la sesión de fecha 12 de agosto del 2015. Dentro del rubro correspondiente, asuntos generales, fueron abordados los siguientes temas. 19 de agosto del 2015, planteamiento del diputado Juan Carlos Robles Acosta con el tema incremento de la pobreza en Hidalgo. Se turnó a las primeras comisiones permanentes conjuntas de Desarrollo Social y de Hacienda y Presupuesto para los efectos que procedan. Segundo, planteamiento del diputado Pedro Campo Trejo con el tema mejoramiento del transporte para la calidad de vida. Se turnó a la primera Comisión Permanente de Medio Ambiente para los efectos que procedan. Asimismo, se resolvieron los asuntos de su competencia y se recibieron durante el proceso. Los diferentes escritos y proposiciones que fueron presentadas, turnadas a las diversas comisiones permanentes y especiales para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, con el fin de proceder a su desahogo en el periodo de sesiones ordinarias que ya hemos iniciado. El día 4 de septiembre del presente año se clausuraron los trabajos de la Diputación Permanente correspondientes al proceso del segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio constitucional. En este receso, los trabajos se dieron con una sana práctica legislativa en la conducción de las sesiones, acotando la ley y el respeto a la libertad de expresión. A nombre de todos los diputados
que conformamos la Diputación Permanente durante el receso del segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio constitucional, presentado este informe, reconociendo el esfuerzo, trabajo y respeto de todos los diputados que la integraron y que quienes con responsabilidad y libertad abordamos esta tribuna del pueblo hidalguense. Pachuca Hidalgo, a 10 de septiembre de 2015. Atentamente, por la Diputación Permanente del Congreso del Estado, diputado Pedro Campo Trejo, diputado Javier Amador de la Fuente, diputado Celestino Ábrego Escalante. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado Pedro Campo Trejo. Dentro del siguiente punto del orden del día, trataremos el relativo a los asuntos generales, por lo que solicito a los diputados secretarios den cuenta de los asuntos registrados. Diputada presidenta, se registró el diputado Víctor Trejo Carpio con el tema uso de tecnologías en niños. Y se registró la diputada Edith Avilés Cano con el tema septiembre y octubre, meses del testamento en la tierra de trabajo. Es cuanto. Gracias, diputado secretario. Diputada presidenta, le informo que se registró el diputado Ramiro Mendoza Cano con el tema más recursos para ciencia, tecnología e innovación. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Se le concede el uso de la palabra al diputado Ramiro Mendoza Cano del Partido Revolucionario Institucional hasta por 10 minutos. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado secretario. Buenos días, diputadas y diputados, medios de comunicación, público que nos acompaña. A nivel mundial, la ciencia, la tecnología y la innovación se han convertido en herramientas esenciales para la transformación de las estructuras productivas, la explotación racional de los recursos naturales, el cuidado de la salud, la alimentación, la educación, entre otros sectores. En México, el artículo 3, fracción 5 de la Carta Magna establece el apoyo a la ciencia y la tecnología, mismo que se replica en la Constitución local en el artículo 8 bis, párrafo 5, lo que quiere decir la importancia que la ciencia y la tecnología tienen a nivel nacional y local. El conocimiento científico y tecnológico es una de las principales riquezas de las sociedades contemporáneas y un elemento indispensable para impulsar el desarrollo económico y social. Son muchos los países que han tenido la oportunidad de dar un salto en su economía, logrando en sus empresas sean innovadoras y por lo tanto ocupen destacadas posiciones en el mercado internacional. Si bien es cierto que algunos han sido perjudicados por los sobresaltos de la crisis que golpea a la economía mundial, pero su capacidad científica, tecnológica y de innovación a lo que se recurre han logrado recuperar la producción, ganar mercados, fortalecer el empleo y lograr una respuesta social a las severas condiciones que la crisis impone a las economías actuales. Es por ello que existe la necesidad de innovar, es decir, realizar actividades no solamente científicas y tecnológicas, sino también organizacionales, financieras y comerciales, capaces de transformar las fases productiva y comercial de las empresas. Por esta razón, la innovación es la base de la economía del conocimiento y es también uno de los motores de la globalización, por lo que es necesario priorizar en este rubro. En nuestro país, el presupuesto de egresos de la Federación es el instrumento de política pública que permite definir la orientación del gasto público, los recursos económicos que posibilitan el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y las reglas conforme las cuales se aplicarán dichos recursos a cada uno de los programas a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como las aportaciones y participaciones que se asignarán a las entidades federativas y municipios. El presupuesto se debe diseñar considerando, entre otras cosas, proyectos de investigación, la innovación, educación, especialización, posgrados, becas. Al respecto, el artículo 1, párrafo 2 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece lo siguiente.
Los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de esta ley deberán observar que la administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género. El presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal asignado al ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para 2012 fue de poco más de 19 millones de pesos. En 2013 se destinaron 25.246 millones. Para 2014 fue de 31.086 millones de pesos. Y para el ejercicio fiscal asignado el presente año asciende a 33.706 millones de pesos, lo que en términos de Producto Interno Bruto es equivalente a un 0.54% en 2014 y para 2015 se estima alcance a 0.56%, lo que demuestra un incremento gradual y constante que refleja la importancia de invertir en la ciencia, tecnología e innovación. Ahora bien, el Producto Interno Bruto, PIB, es un indicador internacional que mide el grado de desarrollo económico de un país. En México, este indicador es muy bajo, si se lo compara con el de otros países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, de la cual México forma parte, por lo que es de reconocer que la presente Administración Federal se ha propuesto contribuir a que la inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico crezca anualmente y alcance un nivel de 1% del PIB en 2018, lo cual implica un gran esfuerzo y coordinación de todos los actores involucrados en el tema. Asimismo, cabe destacar que el 30% de las líneas de acción del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 están sustentados en respaldar la investigación científica. Sin embargo, es necesario darle continuidad a este proyecto nacional, lo que genera la necesidad de solicitar a los diputados del Honorable Congreso de la Unión un incremento sustancial de recursos para fortalecer los programas que impulsen la ciencia, tecnología e innovación de nuestro país. Pese a la tendencia al crecimiento en los recursos asignados, la ciencia, tecnología e innovación son todavía insuficientes. La inversión es inferior a los de países más desarrollados, lo que trae como consecuencia que no se pueda adquirir material ni equipamiento de primera. De la misma manera, en la formación de nuevos investigadores, los países de mayor desarrollo hacen que la fuga de cerebros continúe, ya que los presupuestos no son suficientes, lo que impide la evolución del sistema de ciencia, tecnología e innovación de nuestro país. Por lo que las políticas de ciencia, tecnología e innovación deben constituir un instrumento estratégico que nuestro país debe cuidar y utilizar para poder transitar un sendero de desarrollo sustentable. En tanto, la brecha entre los países ricos y pobres no es solo una brecha de riqueza, sino también de conocimiento. Estas políticas se han convertido en herramientas necesarias para la transformación de la estructura productiva, así como para la mejora de gestión pública y las políticas educativas y sociales orientadas al fortalecimiento de la ciudadanía. Sin duda, mayor inversión en ciencia, tecnología e innovación permitirá darle mayor valor agregado a los productos que se fabrican en México, activando con ello la generación de mayores ingresos per cápita y mejores condiciones de vida y bienestar para la población. Acelerará la inserción del país en la sociedad del conocimiento y fortalecerá su productividad y competitividad frente al resto de las economías en el mundo. Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía el siguiente acuerdo económico, único. El Congreso del Estado de Hidalgo exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión a que en la discusión y aprobación del decreto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2016 se aprueben recursos adicionales a los contenidos en el proyecto de presupuesto de egresos presentado por el Ejecutivo Federal en el rubro 38 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para continuar con el desarrollo científico, tecnológico y la innovación, los cuales son pilares para el progreso económico y social. Atentamente, diputado Ramiro Mendoza Cano, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional, dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo a los 10 días del mes de septiembre del año 2015. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado Ramiro Mendoza Cano. Solicito a la Secretaría turne el planteamiento del diputado Ramiro Mendoza Cano a la primera Comisión Permanente de Ciencia y Tecnología
para los efectos que procedan. Se concede el uso de la palabra al diputado Víctor Trejo Carpio, del Partido Nueva Alianza, hasta por 10 minutos. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, señor diputado. Compañeras y compañeros diputados, buenos días a todas y todos. De acuerdo a otro estudio realizado de manera conjunta por la Academia Americana de Pediatría y la Sociedad Canadiense de Pediatría, los riesgos señalados son difíciles de detectar, ya que pueden confundirse con otras patologías. Los menores se alteran con facilidad, evitan relacionarse socialmente, y en datos del país, para este sector de la población, de acuerdo al Instituto Nacional de Salud Mental, el uso excesivo de dispositivos electrónicos perjudica su desarrollo normal, su crecimiento, sus procesos de aprendizaje, su aprovechamiento de nutrientes y alimentación, y se manifiesta a través de problemas de conducta, trastornos de sueño, depresión y ansiedad. Según el doctor Vargas Munguía, director adjunto de este organismo, recalcó que la alta exposición a las nuevas tecnologías desde temprana edad puede acelerar el crecimiento del cerebro y asociarse con déficit de atención, retrasos cognitivos, aumento de impulsividad y falta de autocontrol, aumentando los riesgos de sufrir trastornos bipolar, psicosis y conductas agresivas. La evolución tecnológica, sin duda, es uno de los grandes avances de la humanidad. La conectividad, la comunicación en tiempo real, la transmisión de datos, la información al instante desde cualquier parte del mundo, el acceso a la información, son algunos de los beneficios que han traído las llamadas tecnologías de la información. Como todo avance, se debe también reconocer que nos ubica en un nuevo contexto y nos enfrenta a nuevos retos y problemáticas. En el contexto social, cultural, económico de nuestro entorno, en nuestros días es común observar que cada día un mayor número de personas utilizan dispositivos electrónicos como lo son celulares, tabletas, radiolocalizadores, entre otros. El mayor grupo poblacional al que se le atribuye el uso de estas tecnologías, de acuerdo al Instituto Politécnico Nacional, es un estudio publicado en el periódico El Universal y revela que el 100% de dispositivos móviles existentes en el país, el 63% es utilizado por mexicanos en edades entre 8 y 18 años, y 1 de cada 10 personas de este grupo poblacional refleja adicción a estas tecnologías. Otro dato interesante sobre el problema, según lo revela la Encuesta Nacional de Salud, el uso del celular ha pasado en la población infantil, es decir, de 0 a 12 años, de un 8% a un 40% en los últimos 2 años. El aumento general de dispositivos electrónicos en el país en población de edad escolar es del 38%. Por ello, la Secretaría de Salud ha advertido de los riesgos del uso desmedido de dispositivos móviles en la edad infantil. Por todas las patologías expuestas, además de las afectaciones que tiene la luz que emiten estos dispositivos, ya que altera la secreción de cortisol y melatonina, sustancias que son fundamentales para el desarrollo de un infante. Estas estadísticas están correlacionadas con el aumento de los padecimientos mentales de las niñas y los niños, que han incrementado en el último año un 15%. Por ello, es necesario, frente al crecimiento de este fenómeno social, que las instancias gubernamentales atendamos desde la prevención este problema para detener su crecimiento y evitar las consecuencias que trae consigo, y atender a quienes ya tienen un padecimiento a causa de sus efectos. Es imperativo que los padres de familia pongan atención a sus hijos para evitar el uso indiscriminado de los dispositivos electrónicos. Se informen y conozcan las consecuencias en sus hijos del uso excesivo
de estos dispositivos. Sin la participación de ellos, será imposible disminuir esta problemática, pues es su responsabilidad otorgar el acceso a los menores de este tipo de dispositivos, así como regular el tiempo de uso por parte de sus hijos. Las autoridades del Gobierno del Estado deben impulsar campañas de concientización respecto de este problema, que se vincula también con la violencia escolar, la falta de convivencia familiar, la modificación de la escala de valores sociales, entre otros riesgos que nos alertan a reconocer el problema y atenderlo. Sin embargo, no debemos desdeñar que los dispositivos electrónicos pueden ser útiles de manera regulada en el procedimiento de aprendizaje de los niños, estableciendo límites y tipos de contenidos que estimulen el conocer de la población infantil. Por todo lo anteriormente expuesto, el suscrito diputado Víctor Trejo Carpio, integrante de la 62ª Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, de la representación partidista del Partido Nueva Alianza, con fundamento en lo establecido en los artículos 132, 133, 134, 135, 136 y 137 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Congreso Libre y Soberano del Estado de Hidalgo, someto a la consideración del Pleno el siguiente acuerdo económico. Primero, los diputados integrantes de la 62ª Legislatura del Congreso Libre y Soberano del Estado de Hidalgo, exhortamos respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Salud y Educación Pública del Gobierno del Estado de Hidalgo, a efecto de que se lleve a cabo una campaña de concientización respecto al uso excesivo de dispositivos móviles en la población infantil y juvenil del Estado, priorizando la información a estudiantes y padres de familia. Segundo, se exhorta a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Hidalgo a realizar acciones encaminadas a disminuir el uso de dispositivos electrónicos en los planteles educativos de la entidad. Tercero, que las dependencias mencionadas giren informe a esta soberanía sobre el tratamiento de esta problemática. Cuarto, para los efectos precisados en los puntos anteriores, gírese oficio a los titulares de ambas secretarías, anexando copia del presente instrumento. Atentamente, diputado Víctor Trejo Carpio, dado en el recinto legislativo del Congreso Libre y Soberano de Hidalgo a los 10 días del mes de septiembre del año 2015. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado Víctor Trejo. Solicito a la Secretaría turne el planteamiento del diputado Víctor Trejo Carpio a las primeras comisiones permanentes conjuntas de Salud y Educación para los efectos que procedan. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Edith Avilés Cano, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 10 minutos. Con su autorización, diputada presidenta. Adelante, diputada Y Edith. desde luego con el gusto de saludar y de compartir nuevamente las tareas legislativas en este Congreso de nuestro Estado. Saludo a los medios de comunicación asistentes a esta sesión ordinaria. Buenos días a todas y a todos. El Código Civil para el Estado de Hidalgo establece que el testamento es un acto personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. Como consecuencia de ser el testamento un acto personalísimo, no pueden testar en el mismo acto dos o más personas, ya en provecho recíproco, a favor de un tercero, ni la subsistencia del nombramiento del heredero de los legatarios o la designación de las cantidades que a ellos correspondan pueden dejarse al arbitrio o decisión de un tercero, ya que es quien dicta el testamento, quien únicamente puede hacerlo. Precisamente por ser un acto mortis causa o de última voluntad, del que únicamente se derivan efectos jurídicos o atribuciones y derechos a partir de la muerte del otorgante, el testamento es, mientras el testador vive, una mera previsión
que a nadie asigna derechos actuales, ni vincula o liga al otorgante a preservar su decisión, es decir, que la puede cambiar cuando así lo decida. El programa de apoyo denominado Septiembre, Mes del Testamento, ha sido implementado desde hace más de una década y en él participa la Secretaría de Gobernación por conducto de la Unidad General de Asuntos Jurídicos, las entidades federativas, la Asociación Nacional de Notariado Mexicano, el Colegio Nacional y los colegios y consejos de notarios del país. Todos ellos, de manera conjunta, convocan a la sociedad en general a realizar su disposición testamentaria como cultura del otorgamiento del testamento ante notario en el mes de septiembre. Su objetivo es crear conciencia entre la sociedad de una cultura testamentaria con la finalidad de disponer de sus bienes y derechos, declarar y cumplir deberes post-mortem mediante testamento elaborado ante notario, además de buscar fortalecer el Estado de Derecho del país a través del otorgamiento de certeza jurídica a las familias mexicanas. Los beneficiarios de este programa son todas y todos los ciudadanos. En el Estado de Hidalgo, contamos con el apoyo en la reducción de costos por concepto de honorarios correspondientes a los notarios públicos y la exención al cobro de pago de derechos por el gobierno del Estado a través del aviso de testamento. Es decir, el cobro de honorarios por la elaboración de testamentos es de 1,500 pesos masiva y para las personas mayores de 65 años solamente de 500 pesos masiva. Esta disposición fue implementada por la administración de nuestro gobernador, el licenciado José Francisco Olvera Ruiz, quien con la visión jurídica y de estadista que lo distingue, giró instrucciones para que a nivel estadual el programa sea ampliado al mes de octubre. Lo anterior con el objetivo de continuar con el fomento de una cultura de paz y armonía dentro de las familias hidalguenses. Es oportuno mencionar que tan solo en los estados de Hidalgo, San Luis Potosí, Coahuila, México, Veracruz y el Distrito Federal se ha implementado hasta el mes de octubre este beneficio. Los testamentos garantizan que los bienes de quien lo dicta se transmitan de manera ordenada y pacífica a quien él decida. Cuando se tiene un testamento, se puede lograr que la familia siga unida, cercanos unos a los otros, y cuando no se toma esta importante decisión, desafortunadamente, las familias llegan a distanciarse, hay enconos, conflictos, juicios costosos y desgastantes que realmente se pueden evitar. Uno de los instrumentos imprescindibles para el fomento de la cultura testamentaria lo es el Registro Nacional de Avisos de Testamento, mismo que fue establecido desde el inicio de la administración que encabeza el licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos mexicanos, y en él se propuso transformar al país con una visión de Estado y hacer frente a los retos, tanto en lo inmediato como a las necesidades de largo plazo, actuar pensando en los mexicanos del hoy, pero también en los mexicanos del mañana. El Registro Nacional tiene como finalidad otorgar mayor certeza jurídica a los actos realizados por los particulares con relación al otorgamiento de disposiciones testamentarias y que como tal sea respetada la voluntad manifestada por el autor de un testamento, logrando con ello evitar la tramitación de juicios inútiles y cuando estos llegaran a intentarse, se efectúen con la plena seguridad de que efectivamente el testamento materia del juicio respectivo es el que contiene la última voluntad del testador. Para dictar un testamento no es necesario llevar las escrituras o títulos de propiedad de los bienes que tiene quien lo dictará. Basta con acudir ante el notario de su preferencia con su identificación oficial y emitir la manifestación de a quién o qué personas desea que se transfieran todos los bienes cuando fallezca y desde luego pagar los honorarios. Pese a las ventajas y facilidades citadas en nuestro país, la cultura testamentaria es un tema aún rezagado entre la población mexicana. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en 2012, la población total de México ascendió a los 120.8 millones de habitantes, de los cuales en ese mismo año solamente 234.133 mexicanos registraron su testamento, según cifras de la Secretaría de Gobernación, y esto quiere decir que de acuerdo con el último dato que se tiene en este rubro, solo 1 de cada 500 mexicanos tiene un testamento. Datos del INEGI muestran que la esperanza de vida de los mexicanos ha aumentado considerablemente. En 1930, las personas vivían un promedio de 34 años. Para 1970, el rango de vida se ubicó en 61 años
En 2000 fue de 74 años y en 2014 es de casi 75 años. En promedio, las mujeres mexicanas viven hasta los 77 años, mientras que la esperanza de vida de los hombres es hasta los 72 años. La distribución pensada y adecuada de una herencia beneficia a todas las familias y a las personas involucradas. Realizar nuestro testamento nos permite dejar en orden la sucesión de nuestro patrimonio y nombrar a las personas que se quedarán al cuidado y educación de nuestros hijos menores de edad, designándoles un tutor cuando éste se requiera. Para el caso de los herederos, el testamento les facilita el trámite sucesorio, ahorrándoles tiempo y dinero en el proceso de adjudicación de los bienes a su favor. En Hidalgo, las políticas de fomento a la cultura de la legalidad y certeza jurídica han logrado la presentación de 36,235 avisos de testamento, lo que significa que las directrices de difusión implementadas desde la Secretaría de Gobierno del Estado a través de la Dirección General Jurídica han superado las expectativas propuestas en cuanto a este programa. Todas las personas tenemos la oportunidad de contribuir al fomento de una cultura testamentaria, ya que irremediablemente todos en algún momento habremos de fenecer. Por ello, hago un llamado a mis compañeras y compañeros diputados para que sumemos esfuerzos y continuemos difundiendo las ventajas de plasmar nuestra última voluntad ante un fedatario público. Nuestro gobernador fue enfático en su 5º informe de gobierno que acaba de rendir ante este Congreso estatal, poniendo a la familia como el centro de las políticas públicas de su gobierno. Así que por ello, compañeras y compañeros diputados, sumémonos a esta noble causa en favor de la certeza jurídica de las y de los hidalguenses. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada Edith Avilés. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión y se cita a las señoras diputadas y a los señores diputados de la 62ª legislatura para el próximo día martes 15 de septiembre del año en curso a las 10 horas.